Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy tenemos un vídeo para agrandar pantalones que se nos han quedado pequeños. Quédate conmigo hasta el final. Yo creo que esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿verdad? Tener un pantalón vaquero favorito que se nos ha quedado pequeño. Bueno, hoy lo vamos a solucionar, pero antes quería contarte una cosa. Seguramente ya te has dado cuenta en vídeos anteriores que he cambiado mi mesa de trabajo y quiero enseñártela un poquito porque estoy súper contenta con ella. Dame un minuto y te la enseño más en detalle. Es una mesa regulable en altura y a mí esto me viene genial porque mientras estoy hablando contigo, mientras estoy cortando telas o mientras estoy explicando algo, la uso así de alta. Incluso puedo subirla un poquito más. Es una mesa muy estable puesto que tiene estas patas metálicas y hacen que la mesa no se mueva mientras estamos cosiendo o cortando. Dispone de un motor en cada una de las patas que es lo que hace que la mesa se eleve o se baje. Y esto lo conseguimos a través de este control que hay aquí. Como ves, tiene dos flechitas hacia arriba y hacia abajo, pero además puedes memorizar cuáles son las posiciones más cómodas para ti, para trabajar sentado o para trabajar de pie. El tablero es bastante ancho, muy fuerte y sólido. Yo he elegido un tablero blanco que va con los muebles de mi taller, pero también los tienes en más colores. Esta que yo estoy utilizando mide 80 por 1,60. Me parece una medida perfecta para coser, puesto que me permite trabajar con patrones y con piezas grandes de tela. La mesa viene con sus instrucciones de montaje y va conectada a la red eléctrica. Te he contado en alguna ocasión que con mi mesa anterior yo cosía con una silla alta. Era más cómodo para mí porque tenía que levantarme y sentarme muy a menudo. La verdad es que no es la posición idónea para coser y con esta otra mesa la puedo bajar justo hasta la posición que necesito, utilizar mi silla de escritorio y así me resulta mucho más cómodo. Si quieres ampliar información sobre esta mesa, busca un enlace que te voy a dejar en la casilla de información del vídeo. Ahí puedes ver las características técnicas de la mesa, precio, condiciones de envío, otros modelos disponibles, etc. Este es el pantalón que vamos a ensanchar hoy añadiendo una tira de tela en el costado. Lo primero que he hecho ha sido deshacer el dobladillo y ahora lo que vamos a hacer es abrir toda esta costura con el abrecosturas o con el abreojales. Al llegar aquí directamente vamos a cortar la cinturilla, porque en esta zona lo que haremos será añadir dos piezas de tela vaquera o alguna tela que te guste o incluso la misma tela que utilices aquí en el costado para hacer también la cinturilla un poquito más grande. Giramos el pantalón del revés y con cuidadito vamos descosiendo toda esta costura. Bueno, pues ya tenemos todo el costado abierto, como ves. Y ahora quería contarte cómo calcular la tira de tela que vamos a coser aquí. En principio, pruébate el pantalón, mira a ver cuánto te falta para que te abroche cómodamente y así sabrás cuánto tienes que añadir a cada lado. En mi caso, la tela que voy a añadir es un bies de 6 centímetros de ancho. Como ves, lo he abierto y vamos a ir cosiéndolo desde abajo hasta arriba. Sujetamos aquí la cinturilla hacia atrás con una pincita y vamos a la máquina a coser todo el costado. Aquí tenemos ya esa parte cosida y vamos ahora al otro lado. Repetimos el proceso, unimos ambas partes con alfileres, vamos a la máquina y cosemos todo este costado. Aquí tenemos ya ese añadido cosido en el costado, nos faltaría plancharlo y ahora nos vamos a ocupar de la cinturilla y vamos a deshacer también un poco la cinturilla a ambos lados. Con unos 4 o 5 centímetros podemos trabajar cómodamente
y coser aquí la pieza que queremos añadir. Este trozo que nos sobra aquí vamos a cortarlo a ras del pantalón original. Aquí quiero explicarte una cosa. La pieza que tienes que añadir a cada uno de los costados tienes que tener en cuenta que perderás 1 centímetro cuando la cosas, porque será el margen de costura que quede por dentro. En la cinturilla no necesitamos 1 centímetro de margen de costura, sino 2, porque al deshacer la cinturilla no nos encontramos con ese margen de costura que teníamos en el pantalón. La hemos cortado, de manera que ahora cuando vayamos a unirla a la pieza vamos a perder 1 centímetro aquí y 1 centímetro en la pieza. Así que esta pieza tiene que ser necesariamente más ancha que la tira que hemos añadido en el costado. Abrimos la cinturilla, colocamos la pieza derecho contra derecho y cosemos por aquí. Nos vamos al interior, abrimos la cinturilla, tomamos la otra pieza, derecho contra derecho, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Aquí tenemos ya la pieza que vamos a añadir a la cinturilla cosida a uno de los lados. Nos falta ahora coserla al otro lado. Y para esto pues hacemos exactamente igual. Abrimos la cinturilla, que si quieres puedes planchar para que esté un poquito más plana. Y tenemos que poner derecho contra derecho. Colocamos así de esta manera, ponemos alfileres y en la máquina cosemos por aquí. Cuando hayamos cosido esta parte, nos vamos al otro lado, abrimos la cinturilla original, colocamos el añadido derecho contra derecho, sujetamos con alfileres y cosemos por aquí. Ya tenemos aquí cosida la pieza que hemos añadido a la cinturilla, tanto por dentro como por fuera, y ahora vamos a planchar estos márgenes de costura que nos han quedado aquí para que nos queden lo más llano posible. Y ahora vamos a ir girando hacia adentro, respetando el doblez que tenemos en la cinturilla original y uniendo ambas partes con un pespunte visto. Para ese pespunte visto vamos a utilizar un hilo especial para denim, un poquito más grueso que el hilo Coselo Todo y del mismo tono original que el que llevaba el pantalón. Es un tono albero. Bueno, por aquí ya lo tenemos y la parte de aquí abajo igual. Vamos plegando tanto por la parte de fuera como por la parte de dentro. En la máquina voy a coser por aquí y por aquí con el hilo que vengo utilizando hasta ahora, primero para sujetar bien la pieza en su sitio y luego pasaremos un pespunte visto como el pespunte original que tiene el pantalón. Bueno, y así es como nos queda la parte interior y este sería el exterior. Nos falta un poquito de plancha, como ves, y sobre todo nos falta rematar con este hilo que vamos a usar ahora. Es un hilo un poquito más grueso que el hilo normal y tiene ese color tan típico que llevan las costuras vistas de los pantalones vaqueros. Lo vamos a poner tanto en la bobina como en la canilla. Usamos una puntada recta de 3,5 milímetros. Seguimos la misma línea que el pespunte original que tenía la cinturilla del pantalón. Y así es como nos queda este arreglo para ensanchar los pantalones vaqueros. Fíjate bien que la cinturilla, evidentemente, si te fijas mucho, se nota. No podemos hacer milagros, pero yo creo que queda bastante bien disimulada, especialmente si colocamos un cinturón, entonces no se vería nada. Hemos hecho también el dobladillo en el bajo. Te dejo un tutorial para hacer dobladillos en este tipo de pantalones de 3 formas distintas, incluso una de ellas conservando el bajo original del pantalón. Con este arreglo tan sencillo voy a volver a utilizar mis pantalones vaqueros como hacía antes. Espero que este vídeo te haya sido útil y sobre todo que te animes a arreglar esos pantalones que a lo mejor tenemos ahí en el fondo del armario olvidados. Si te ha gustado el tutorial de hoy, dale a me gusta. Búscanos en redes sociales. Nuestro nombre es @menudonumerito. En Instagram sobre todo compartimos un poquito más nuestro día a día y te vamos enseñando los proyectos que tenemos entre manos. Como siempre, gracias por estar ahí.